Bien, seguimos acá 3 y 6 de la tarde en toda la República Argentina. Si nos están escuchando desde el inicio, se deben haber dado cuenta que estamos muy entusiasmados y entusiasmadas con algo que va a estar sucediendo desde el jueves que viene, el jueves 20, que es la 26ª, si no me equivoco, si no me corregirá acá Pablo, edición del Buenos Aires Rojo Sangre, que es nuestro festival, yo diría favorito, por lo menos el mío lo es. Y tenemos a Pablo Sapere, uno de sus organizadores. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Desde cuándo estás en el festival, Pablo? Yo hablé con Gabriel, que es el fundador del festival, antes de que él hiciera el Bars 1. Y yo dije, no, yo quiero estar adentro, pero justo me coincidían las fechas con un evento donde yo estaba colaborando, haciendo algo que era Fantabaires, que se hizo en las mismas fechas. Eso en el 2000. Yo entré entonces para el Bars 2, oficialmente. 2001, un gran año, digamos. Bueno, me diste un poco el pie, vamos a empezar, porque esto tenía pensado preguntarte. Aparte, mi primer Bars fue el 15 de diciembre de 2001, o sea, ya estaba densa la calle. Estaba... Sí, fue como casi una experiencia viva. Sí. Y 3 días después explotó todo, digamos. ¿Dónde lo hicieron en esa...? Ese era en San Martín, en el Centro Cultural San Martín, la sala AB, una sala gigante, creo no existe más, que tenía 800 butacas. Fue modesto ese festival, pero ya implicaba un crecimiento grande con respecto al anterior. Se había hecho acá muy cerca, en la Facultad de Ciencias Sociales, que tenía un microcine de 25 butacas. Lo conocemos, hemos cursado ahí. Sí. Que calculo yo no estuve, pero por lo que me dijeron, de las 25 butacas, 23 estaban libres. Pero bueno, así empezamos. Bueno, ¿y desde cuándo están en el multiplex? Porque ahora vamos a decir que no están en la misma sala. Déjame que lo haga cronológicamente, porque si no, no me va a salir. Dale. En 2003 lo hicimos en Tita Merelo, pasamos de San Martín a Tita Merelo, eso fue un cambio muy grande para nosotros, porque ahí empezamos a cobrar entrada, antes como una muestra con entrada gratuita. Y además implicaba una semana entera. Antes era un fin de semana. Ahí hicimos una semana entera. Ahí estuvimos varios años en Tita Merelo, 4 o 5 años seguro, y pasamos al multiplex de Lavalle, que era el viejo Monumental. Ahí también estuvimos varios años. En algún momento los del multiplex nos dieron el que era el Electric, que está ahí una cuadra, al 800 de Lavalle. Y en cierto momento empezamos a recibir muchos comentarios que la sensación de salir a Lavalle a las 2 de la mañana era tal vez más terrorífica que las propias películas. Entonces empezamos a buscar alternativas y bueno, hablamos con la gente del Múltiple, que es gente muy, muy generosa, muy abierta con nosotros. Y bueno, ahí empezamos a primero tener 2 salas, una en Belgrano, 2 en Lavalle, y después empezamos a mover todo para el lado de Belgrano. Creo que en Belgrano estamos desde el Bars 19. Ahí va. O sea, es el séptimo por lo Bars menos en Belgrano. Con una sala estábamos desde el 19. Y con todo, no sé si fue el siguiente a la pandemia, digamos. Ahí va. Recuerdo el año pasado hablando con Mary, que es una de las organizadoras, que me decía entre contenta y preocupada. Decía, este año fue impresionante la cantidad de gente que vino, lo que pasa es que no sabemos qué vamos a hacer el año que viene, dónde vamos a ir. Pero consiguieron las salas más grandes. Esto también tiene que ver con un proceso que están teniendo todos los cines, y lo hace el Multiplex también, que ya se perdió la idea de los cines gigantes. Cuando digo cines gigantes, cuando yo era chico era un cine de 1500 butacas, ahí en Lavalle, esos gigantescos. Y los van subdividiendo, y de hecho el año pasado habían subdividido lo que era la sala 5, y ahora subdividieron lo que era la sala 6. Entonces en el cine de mitad de cuadra quedaba una sala grande arriba y 2 salas muy chiquitas de 100 butacas que para nosotros nos alcanza. Y bueno, ahí charlando con la gente del cine, arreglamos para estar en la esquina, en 3 salas grandes, de entre 200 y 300 butacas. Que está bueno, está el riesgo de tener funciones vacías, que eso es inevitable. Es decir, 50 personas en una sala de 100 está espectacular, 50 personas en una sala de 300 es un bajón. Pero bueno, lo compensamos con lo otro, que tenemos funciones con películas que nos damos cuenta ahora con la preventa, que
que hay mucha demanda y nos quedaba ridículo una sala de 100 butacas, digamos. Entonces, está bueno eso porque, nada, aparte hay algo con la masa crítica de personas en una sala que hace que la función levante, digamos. Vuelvo un poquito, después vamos a hablar de algunas pelis que se presentan, de algunas secciones, de tu libro también que vas a estar presentando, pero vuelvo un segundo a cuando participaste o cuando ahí en el 2001. Estamos en un contexto complejo. Los últimos 2 años la política estatal del gobierno nacional con respecto al cine ha sido casi inexistente, además de vilipendiar continuamente el cine nacional. Este año directamente no han recibido ningún tipo de ayuda del Estado. Ya el año pasado no recibimos nada de parte del Inca, y este año hubo como alguna conversación, ¿qué onda ahí? Puede ser que haya apoyos a festivales, pero no sé en qué quedó, pero no se hizo efectivo, por lo menos con el VAS. No sé si apoyaron. Nosotros estamos en una red de festivales que se llama RAFMA, que es la red argentina de muestras, de festivales y muestras audiovisuales. Bueno, que ahí es muy federal, están todos reunidos desde Ushuaia a La Quiaca, digamos, y en general, por lo que tengo entendido, ninguno de ellos recibió. Por suerte existen otras líneas de financiamiento, y este año conseguimos, ya el año pasado, pero este año es más generoso, lo que es el mecenazgo, que es plata de una empresa en realidad, que es Santander, que la desvía, digamos, y en vez de pagar ingresos brutos a Jorge Macri, nos la da a nosotros, lo cual es mucho mejor desde todo punto de vista. Sí, sí. Y está bueno eso, y es una política que me parece que hay que bancar, porque la cultura necesita apoyo, si no es imposible, o se vuelve muy elitista. Si nosotros no tenemos la plata que viene de ese lado para hacer esto, aquello y lo otro, resulta que tenemos que poner una entrada a otro nivel, y la gente que puede ir deja de ir, y puede venir solamente la que tiene una billetera más gorda. Y ese es el concepto fundamental que tiene que atravesar el Ministerio de Cultura, el Instituto de Cine, el gobierno de la ciudad y su Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, que es, nada, la cultura como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, y que acompañe el desarrollo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Exactamente lo contrario, está rompiendo. Está rompiendo algo que no entiende, porque a mí lo que más bronca me da con Pirovano y todos los que están ahí, es que son profundamente ignorantes de lo que están rompiendo. No les importa, les chupa profundamente un huevo, y pusieron a propósito a un tipo que no sé si es contador o una cosa por el estilo. Economista, creo que es. Claro, es como que a mí me pongan el Ministerio de Agricultura. Y yo vi una vaca en la rural y la verdad no me gustó nada. Y seguramente voy a romper todo, porque no sé qué es eso. Bueno, es exactamente lo mismo. Y me parece que es un proyecto ideológico que lo que busca es eso, convertir a este país en un país elitista, finalmente. Esa es la sensación que yo tengo. Estamos hablando con Pablo Sapere. Él es muchas cosas, pero lo trajimos acá para hablar del Buenos Aires Rojo Sangre. Él es organizador y programa. Va a presentar además un libro. Vamos a hablar del libro, pero quiero preguntarte algo antes, porque hablaste o dijiste que el objetivo es ideológico y que es romper. ¿Cómo ha sido la recepción de películas argentinas este año en el Buenos Aires Rojo Sangre? Porque ustedes ya desde el año pasado, a partir del contexto, han decidido hacer especial hincapié en algunas películas de género, y de hecho van a estar pasando esta edición algunas pelis muy paradigmáticas. ¿Ha recibido desde las tantas un porcentaje grande de argentinas? Sí, hay mucho material argentino. Lo que sí está disminuyendo es lo que es la producción Inca, obviamente. Hay mucho off Inca, siempre lo hubo, y me parece que se va a ir potenciando, porque no sé si va a desaparecer la producción Inca, pero
va a empezar a ralear y a escasear. Lo que pasa es que además las películas que estamos recibiendo, que vienen con apoyo del Instituto de Cine, son cosechas anteriores. Los Ojos del Abismo, por ejemplo, que es algo que tiene el propio cine, que vos planificás una película, la filmás no sé cuándo y la estrenás bastante tiempo después. Los Ojos del Abismo ya tiene un par de años encima, no es que se filmó hace 6 meses. Así que la verdad la perspectiva que tengo a futuro es que yo creo que va a seguir existiendo cine argentino porque existe gente apasionada, gente que está comprometida y que tiene ganas de hacer cosas, pero va a requerir muchísimo ingenio para producirlas porque no va a estar el Instituto de Cine para acompañar. Paralelamente y para trazar algo que a mí me parece una curiosidad, este año recibimos una cantidad enorme de películas de Brasil. De hecho, fue el país que más películas mandó después de Estados Unidos, que es históricamente el que más manda. ¿Qué cambió? Bueno, en Brasil empezó una política fuerte de fomento y empezó a haber montones de películas, que siempre hubo una movida independiente, pero empezó a haber movidas, creo que se llama ahí Ancine, o no me acuerdo cómo se llama el Instituto de Cine de Brasil, seguramente me estoy confundiendo, pero no importa. La cantidad de películas es notable, largometrajes, cortometrajes, cortos apoyados por el Instituto de Cine, mucho material apoyado por los gobiernos federales de cada uno de los estados de Brasil. La sensación que yo tengo es que el lugar que estaba teniendo el cine argentino en el mundo, en festivales y en algunos lugares que lograba estrenarse, y probablemente empiece a perder territorio con otras cinematografías, tal vez por ejemplo con la brasileña, que teniendo apoyos, no solo creo que va a empezar a ocupar lugares, sino que tal vez hasta empiece a succionar, digamos, talentos locales que se vayan a filmar a un país vecino. Sé de muchos proyectos, por ejemplo, que se están haciendo en Uruguay. Así que nada, es preocupante. Vas a estar presentando un libro y tiene que ver con el cine argentino, ¿sí? El libro se llama No abras nunca esa puerta. ¿De qué se trata el libro? ¿Qué es un libro voluminoso? Sí, tengo una incapacidad de hacer resúmenes, digamos, ese sería uno de mis defectos, que tengo un montón, pero bueno. O sea, el libro surge de una incapacidad tuya. Ponele, sí, no. Este proyecto empezó hace muchísimo, de hecho, a fines del siglo pasado, que es cuando me enfrenté un poco a saber qué se había hecho de cine de género en ese momento en nuestro país. La primera sensación que tuve es que no había nada, o que había muy poco, había 3 películas que yo podía decir de memoria. Entonces me puse a investigar, en ese momento conseguí algo que seguramente suena muy antiguo, pero es un CD-ROM que había editado la Cinemateca, que era una base de datos de cine argentino, porque todavía no existían las bases de datos online y todo eso. Y bueno, me puse ahí a revisar, hice una lista de 20, 30 películas que tenía que ver. Bueno, y en ese proceso, y a lo largo de los años, esa lista fue creciendo, fui participando en el festival, fui haciendo diversas cosas de las más variadas, no todo el tiempo dedicado a hacer este proyecto, pero nada, era una lista que crecía, yo buscaba información y cada vez que buscaba información encontraba más películas que yo creía que merecían estar dentro de lo que podría llamarse cine de terror o cine fantástico, y cuando llegó el momento, tenía, no sé, 400 películas, montones de recortes, citas y montones de cosas juntado en distintos lugares, y en cierto momento dije, bueno, esto lo tengo que juntar todo y meter en algún lado, y que eso sea un libro, obviamente. ¿Qué es entonces el libro? Bueno, un recorrido histórico por el cine del argentino del siglo pasado, viéndolo desde la perspectiva de un tipo que le gusta lo fantástico, lo irreal, el terror, etcétera. Es una revisión medio forzada desde cierto punto de vista, porque es medio con anteojeras, ves una película y solamente prestas atención que aparece un fantasma. Pero así todo me interesa que aparezca ese fantasma, y sobre todo me interesa que esa información esté reunida en un mismo lugar para que si alguien quiere algún día decir, bueno, ¿cuántas películas hay argentinas donde aparezcan fantasmas? Bueno, estén ahí medianamente censadas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo se presenta el libro y en qué contexto? Porque, si no me equivoco, van a estar presentando una película, la primera película de terror argentina también. ¿Cómo claro, bueno, el libro se presenta en la Escuela de Cine de Subiela, que está ahí a 6 cuadras del Multiplex, en Iberá y Cabildo.
el sábado que viene a las 6:30 de la tarde. Ahí se va a presentar con una charla, vamos a estar junto a Darío Labia y Ashi Tursi, que son conocedores de este tema, charlando un poco sobre la situación un poco, llamémosla historiográfica del cine argentino del siglo pasado, que todo el tiempo requiere investigar, y cada vez que investigás descubrís cosas nuevas, y bueno, vamos a estar haciendo hincapié en eso. Y un poco en ese contexto, lo que buscamos, y siempre fue algo que nos interesó mucho, es proyectar ese tipo de películas. Películas que en muchos casos pasaban desapercibidas en todos lados. Entonces, a lo largo de la historia del festival pasamos desde, El Hombre Bestia, que fue el estreno en Buenos Aires, a 6 pasajes al infierno, La Casa de las 7 tumbas. Esas las íbamos consiguiendo en Fílmico cuando todavía se podía hacer. Y en este contexto, apareció que el Lumiton, el Museo Lumiton, que recupera un poco el acervo de los estudios Lumiton de Munro, había logrado remasterizar una copia de Una luz en la ventana, película 1942 de Manuel Romero, con Narciso Ibáñez Menta, en base a una copia en 16 milímetros. Se toma el trabajo de escanearla, ir mejorando, y va a convertirse, ya se pasó hace un par de días ahí en Olivos, en el Cine York, y ahora en el festival, pero va a ser la mejor forma de ver esta película, que hasta ahora, como pasa con todo el cine argentino uno la tiene que acceder y ver en formatos lastimosos, si es que es un formato, porque muchas veces es una copia grabada de un VHS que vieron por televisión y la digitalizaron y la pusieron en YouTube, y toda una serie de sucesivas porquerías que hacen que uno tenga que imaginarse una película más que verla. Ya nos queda poquito tiempo, pero no quería dejar de hablar específicamente de lo que va a estar pasando más allá de la presentación de tu libro y de Una luz en la ventana en el Buenos Aires Rojo Sangre. A ver, aquellos que nos están escuchando pueden ir a rojosangre.quintadimensión.com y encuentran la programación, donde se venden las entradas, que ya están a la venta, así a partir de... No quiero asustar a mucha gente, pero hay algunas funciones que ya están al borde de agotarse. Bueno, no es para asustarse, para ir, para entrar y tratar de comprarlas. Y más o menos los que vamos al bar siempre sabemos a grandes rasgos con los que nos vamos a encontrar, pero ustedes siempre meten algo nuevo. ¿Alguna novedad que quieras contar de esta edición del Buenos Aires Rojo Sangre? No hay grandes novedades, por ahí sí la inclusión de una sección dedicada a la animación, que tratamos es un tema que siempre fuimos incluyendo dentro del programa general, pero ahora tratar de ponerla en un plano diferente con una sección propia, en este caso con una animación brasileña que se llama The Flock, una de Corea, que se llama, es muy loca esa película, la voy a traducir porque si no me va a salir, el cerdo que sobrevivió a la fiebre aftosa, sería el título, pero es una locura de un cerdo que se convierte en humano. Algo particular e interesante, y con una animación curiosa. También ahí vamos a mostrar, porque va vinculada a la programación, la serie La Frecuencia Kirlian de Cristian Ponce. La vamos a mostrar por primera vez en una maratón que va a ser previa al estreno de la película, que combina animación con actores, digamos, de carne y hueso. Y también una selección bastante interesante de cortometrajes argentinos animados, que muestran también una variedad temática, técnica muy interesante, y que hay algo que se está gestando, me parece muy, muy impresionante, que es una enorme cantidad de gente, generalmente muy jóvenes, pero no necesariamente, haciendo animación y con muchísimo talento. Entonces nos pareció que ahí había algo como para poner el foco y prestar atención. Pablo, un bonus track, ¿no? Vos ya estabas casi cerrando. Quería preguntarte por cómo veías el público del cine de género, o el público del VARS hoy en día. Hubo algunas películas que lograron de alguna manera superar cierta barrera, ¿no? Hemos hablado aquí incluso de cómo hay dificultades muchas veces de que el público que va a ver cine argentino vaya a ver cine argentino de terror, y viceversa, ¿no? Sí, el público del VARS quizás no ve otras películas del VARS o del cine de género, más allá del festival.
pasó Ruña primero con Aterrados, después con Cuando acecha la maldad, ahora Laura Casabé con La Virgen de la Tosquera, llevando a Mariana Enríquez al cine, que parecen ir como ocupando algunos espacios o llegando a algunos públicos que quizás antes no se acercaban a esas películas. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Vos ves un cambio en todos estos ya 25 años? Hay cambios, igual siempre partiendo de la base que el público es como un gigantesco misterio, porque a veces funciona, a veces no funciona una película, es algo que a mí me escapa, pero sí, y tiene que ver también con un laburo que hace el festival, pero sobre todo hacen los realizadores que están metidos y los que están en la industria en general, de la idea de romper el concepto de que el público de género es un gueto, sobre todo el público de género de cine argentino, ¿no? Que es un pequeño grupo que vamos viendo las películas unos de otros y vienen al festival y solamente es un círculo, digamos, endogámico. Eso requiere difusión, requiere un compromiso con mostrar este tipo de películas y también un poco de azar y un poco de suerte. La suerte está en, por ejemplo, lo que pasó con Cuando acecha la maldad. Que con Aterrados no había pasado tanto, había pasado un poquito, pero no sé si había vendido 20.000 o 30.000 entradas, como mucho. Lo que pasó con Cuando acecha la maldad fue, como decimos, el laburo ese de mostrar y de buscar la forma de que se estrenen, que se vean las películas, y después una montaña de suerte, azar, coincidencias, un premio acá y alguien que mencionó no sé dónde y que eso empiece a rodar y empiece a seducir al público. Si esto es permanente o es algo que termina ahí, la verdad no lo sé. Ojalá sea permanente, que haya mucho público. Vos recién mencionabas la de Laura Casabé, que ojalá le vaya muy bien, pero la verdad no lo sabemos, porque el cine además está en un proceso de que va poca gente, por lo menos en los últimos meses. Se está volviendo, volvemos a lo que dijimos hace un rato, como un consumo medianamente elitista, porque si vos decís, bueno, voy al cine y me voy a comer un McDonald's o un Pamper, para no decir marca, como hacíamos antes, y no sé, agarrás la calculadora y decís, no sé, por ahí me quedo en casa. O guardo esta plata porque viene no sé quién y capaz que quiere ir a un recital, no sé. Me parece que eso es trágico y que requiere también buscar la forma de volver a convertir al cine en algo popular. Popular es no solo que lo vea mucha gente, sino que además que sea accesible, que sea la salida del fin de semana, como era cuando yo era chico, digamos, íbamos a caminar por la calle Lavalle a ver qué veíamos, y era un entretenimiento relativamente barato, era algo que te podías permitir una vez por semana ir al cine. Yo ahora quiero ir al cine y tengo que pensar, bueno, a ver, déjame ver, ya este mes fui al cine, déjame ver si puedo de vuelta. No sé, ni siquiera sé si respondí tu pregunta, pero bueno. Yo la doy por contestada. Dale. Bien, es Pablo Sapere, uno de los organizadores del Buenos Aires Rojo Sangre, que comienza el jueves 20 su 26ª edición. Se va a estar extendiendo hasta el 30 de noviembre. Vayan porque es algo maravilloso. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.